video vamos a hablar de la parte de eliminación de lunares y verrugas. A ver, pasamos a la siguiente diapositiva. Para la eliminación de lunares o verruguitas o acrocordones, primero debemos identificar las lesiones que estamos tratando, ¿no? Y también tenemos primeramente ver las capas de la piel o qué estructuras se están componiendo en la parte de la piel, ¿no? Son 7 capas en las cuales se divide entre la dermis, la epidermis, la dermis y la hipodermis, ¿no? Que generalmente es el tejido celular subcutáneo, de las cuales de la epidermis se puede dividir en varias capas: capa córnea, la capa pelúcida, la capa granulosa y la capa espinosa. Pero todo eso se origina a través de la capa basal, que tenemos las células basales en esta parte. También algunos tipos de células inmunitarias, células del tacto, como son las células de Merkel. Y también tenemos, y estas células de acá se dividen hacia el estrato de la capa espinosa, la capa granulosa, lúcida y la córnea. Entonces, con el tiempo estas capas se van diferenciando el tipo de células. Empiezan con un núcleo y el cual terminan sin núcleo, esta vez, como vemos acá, ¿no? Ahora, la parte más importante de esta zona, con cuales vamos a tratar, son los melanocitos. Los melanocitos son células que se encargan de pigmentar o darle color a la piel. Ahora, cuando estamos expuestos a rayos solares intensos, lo que hace el melanocito, debido a sus dendritas, como vemos acá en esta zona, es botar los gránulos que tiene ahí, los gránulos. Entonces, y pigmentan, botan la melanina hacia la piel, al estrato córneo, y entonces empiezan a pigmentar la parte de la piel. Ahora, puede haber un conglomerado de melanocitos en esta zona, y eso es lo que forma la parte de los lunares, y otro tipo de células que del estrato granuloso forman la parte de los acrocordones o los fibromas, ¿no? Que posteriormente vamos a ver. Ahora, eso es en cuanto a la parte de la piel, ver, ¿no? La estructura generalmente de la piel, para ver de qué estamos tratando. Pero vamos a ir un poco más directo, porque si no vamos a explayarnos en temas mucho más profundos, pues, ¿no? Y no vamos a entender. Primero vamos a ir a las lesiones que podemos intervenir en una cirugía menor. Lo llamamos cirugía menor, pero acá lo vamos a tratar con el plasma pen, que siempre estamos utilizando, pues, ¿no? Para la eliminación de verrugas, lunares o fibromas o acrocordones que se ven. Pero entre las lesiones epidérmicas tenemos diferenciar lo que vamos a tratar: los fibromas blandos, que generalmente es una estructura de la piel que se da debido a la presión o de repente a factores genéticos que se forman. Es una tumoración o una sobresaliencia de la piel de origen benigno. Tenemos la verruga vulgar también, o común, que se le dice, ¿no? Que son originadas por el virus del papiloma humano, de los diferentes tipos de cepas que hay. En este caso pueden ser de la cepa 14, la 16, la 48, la 47. Hay más de 100 tipos de virus del papiloma humano, de los cuales el más contagioso son las partes que se aparecen en la parte anogenital o la bucal, ¿no? Que son muy contagiosos. Por eso hay que tener cuidado en cuanto a la eliminación de ese tipo de verrugas en esos lugares. Ahora tenemos también el molusco contagioso, que también a veces se parece mucho a un lunar, entonces también hay que saber diferenciarlo. Léntigos solares o gránulos angiogénicos también tenemos, ¿no? Es en cuanto a las lesiones epidérmicas, que están en el estrato epidérmico. Hay lesiones subepidérmicas, en las cuales tenemos esto que ya se viene a las células basales. Son las neus melanocítico común, que le conocemos generalmente como el lunar común que nos sale, pues, ¿no? Esos pequeñitos, de pequeño diámetro, planos. Los neus melanocíticos congénitos, que pueden ser pequeños, que principalmente aparecen en el nacimiento, y pueden ser diferente tipo de tamaño. Entonces pueden ser extensos, grandes o pequeños también, pero son neos congénitos. Cada uno tiene su propia probabilidad o posibilidad de malignidad, entonces hay que tener cuidado también con ese tipo de lesiones congénitas. Ahora vamos acá el neus melanocítico atípico o displásico también, o quiste también. Tenemos otro, el epidermoide, el dermatofibroma, y el lipoma, que ya no lo vamos a tocar, y tumores anexiales. Entonces, de los cuales el único que se podría llegar a extraer en nosotros acá, y hay que saberlo diferenciar bastante, es el neus melanocítico común. Es el único que podríamos extraer por los medios que tenemos, bueno, que es el plasma pen.
Ese es el único, pero hay que tener criterios en cuanto a la simetría, los bordes, el tamaño del lunar, y esos son los criterios que tenemos que tener acá, y tener la seguridad de que no es una lesión premaligna o maligna, ¿no? Ya. Vamos a tocar un poquito de la queratosis seborreica, que generalmente se presenta en pacientes mayores de 40 años. No sé si han visto, o de repente algunos han visto a los pacientes mayores o viejitos que hay lesiones, no se ve muy bien acá la lesión. Claro, hay ligeras manchas, tipo color marrón, algunos pueden estar un poco más oscurecidos, entonces puede llegar también a ser así, tipo, ¿cómo se llama? Un poco rugoso o áspera, ¿no? Eso sí, tipo se llama una queratosis seborreica. Entonces hay que saber diferenciar este tipo de lesión también, porque no podemos llegar a eliminarlo, porque puede llegar a, ¿cómo se llama?, a expandirse un poco más. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para su extracción? Es queratosis irritada, queratosis que roza los pliegues, queratosis seborreica en las zonas de la barba, por ejemplo, que se cortan con frecuencia y les molesta y son sangrantes, ¿no? O que sea muy grande, o sean muy de coloración muy negra o muy visibles, ¿no? O también de repente hay debido al ¿cómo se llama?, al entorno social constante, o de repente por necesidad estética, ¿no?, quieren eliminarse esas zonas también. Entonces son las indicaciones. Ahora, ¿cuáles son las técnicas que utilizamos para la eliminación, la desecación y la excisión? La crioterapia y la electroterapia o fulguración superficial. Esa es la que tenemos acá, o sea, nosotros podemos manejar o eliminar esta zona de acá por esto. Entonces una queratosis seborreica va a variar mucho del tamaño también que podemos dejar. En este caso, si es de gran tamaño y llegamos a utilizar el plasma pen y llegamos a profundizar mucho, puede llegar a ocasionar una cicatriz, entonces un poco de riesgo-beneficio. A veces no se llega a utilizar esa técnica de electrocauterización, pues no, podemos utilizar más técnicas quirúrgicas que son mucho más adecuadas. Si en cambio sea una lesión pequeña en las cuales nosotros valoramos que no va a quedar una cicatriz, entonces se llega a poder hacer eso. Y otro, que sí, principalmente llegamos a eliminar nosotros el fibroma blando o también los acrocordones. Su origen es variado, tiene varios procesos fisiopatológicos, puede ser uno por roce, por presión a nivel de las axilas, también por la ropa, puede ser de factores genéticos, o también ¿cómo se llama?, la parte de resistencia a la insulina, que también eso provoca la aparición generalmente en los signos de pliegue, en el cuello, en las axilas también, ¿no? Entonces, eso es un fibroma blando. Son tumoraciones benignas que sí podríamos eliminar nosotros con mucha confianza, porque no tienden a malignizarse. Entonces, solamente se puede quitar con mucha facilidad, entonces puede aparecer. Esos son fibromas blandos o acrocordones. Ahora, las técnicas que podamos llegar a utilizar es la que nosotros utilizamos con técnica de infiltración de anestesia, y podamos llegar a cortar con el plasma pen también, ¿no? Hay otra técnica también que utilizaban los abuelitos o los padres, ¿no?, que tenemos la técnica del anudado. Podemos anudar el fibroma o el acrocordón, y también puede llegar corta la irrigación del fibroma del acrocordón, y por ende también llega a desprenderse con bastante seguridad. Ahora, también tenemos la criocirugía directa o estiramiento con la pinza. Lo que hace es estiramos el fibroma, y mediante hay una sustancia en la cual enfría toda la base del fibroma, entonces solo jalando se desprende también. Y lo que nosotros utilizamos, ¿no?, que eso también no es en sí el bisturí eléctrico, sino que es el plasma pen, el cual también se puede llegar a extraer y de manera segura. Puede aparecer también incluso por lesiones que se dan también por el acné, por los barritos, y llegan a crecer ese tipo de tumoraciones, ¿no? Entonces eso también, y esto es lo principal, ¿no?, que podamos llegar a eliminar, sí o sí, con bastante seguridad. Este es el plasma pen. Este es un dispositivo que se puede usar para la eliminación de acrocordones, verrugas, que es bastante seguro. Los lunares hay que tener siempre sus cuidados, y hay que tener la seguridad de que es un tipo de nevus melanocítico común o lunar común, lo que le llamamos. También podemos llegar a eliminar ciertos tipos de manchas, cicatrices u otras líneas de alteraciones en la piel a nivel del párpado. Tiene muchas utilidades, pero hay que saber la utilización de la técnica, ¿no? Por ejemplo, puede haber ¿cómo se llama?, flacidez a nivel de los párpados, también se puede llegar a utilizar con el plasma pen.
Ahora, el procedimiento es previamente una evaluación inicial del paciente, como vamos viendo, dependiendo del tipo de problema que tenga, como puede ser cacurranos o verrugas. Entonces, siempre se evalúa inicialmente y ver y valorar si es que se puede llegar a hacer. Por eso siempre les paro diciendo que si es una verruguita, generalmente las verruguitas es amplia, extensa, entonces puede llegar a ocasionar a ustedes una cicatriz enorme, entonces se puede llegar a ver. Se puede utilizar otro tipo de procedimientos como es la crioterapia, aquí cremitas químicos, nitrato de plata, etcétera, para que disminuya y de esa manera también no ocasionar una cicatriz en la zona, ¿no? Y también valora si es que en la carita también entonces es una zona expuesta al sol, puede causar hiperpigmentación de la zona, rojez, entonces todos esos inconvenientes podemos tener con este tipo de técnica, ¿no? Ahora, principalmente el otro es la limpieza y la desinfección de la piel, eso es lo importante de esta zona, sobre todo para tratar. ¿Por qué? Porque ahí puedes llegar a que esa zona se puede llegar a infectar y puedes causar una infección a nivel de la piel. Y la aplicación del plasma, ¿no? La asepsia y la antisepsia es lo principal y siempre hay que tener principios y repasar la parte, ¿no? Cómo se hace el lavado correcto de de manos, etcétera, ¿no? Y también la limpieza de la zona. Generalmente se hace con clorexidina. La clorexidina es una sustancia en el cual va a tener una buena asepsia en la piel. No interfiere con el proceso de cicatrización como lo hacen los compuestos de yodo, como la iodopovidona o el alcohol, que evita, o de repente utilizamos a veces el agua oxigenada, pero eso evita la cicatrización y hace que cicatrice un poco mal. Entonces siempre hay que utilizar, ya en caso que no tengamos la clorexidina, al 2% que se utiliza, podemos utilizar del alcoholcito que siempre paramos utilizando, ¿no? Pero eso, como les dije, irrita la piel, maltrata la piel, ¿no? El plasma P, como les vengo diciendo, posterior a esto tiene una sensación de olor a quemado. Entonces, que esto provoca calor, realmente una picazón posteriormente al tratamiento. Entonces, eso también es uno de los inconvenientes. Los resultados pueden ser que las costras superficiales caen a los 5 a 7 días después que se ha formado el tejido de granulación. Entonces, y también posteriormente la cicatrización pueden llegar a caer en los 5 a 7 días. Ahora, la rojez disminuye de 1 a 2 meses, dependiendo de la zona que tú le trates. Pues, si es en el nivel corporal, siempre que tiende a formar esa rojez. Si es en zonas de exposición al sol, por ejemplo, puede llegar a hiperpigmentarse esas zonas. Entonces, siempre hay que decirle al paciente que posteriormente a la cicatrización hay que utilizar cremitas hidratantes, o sea, bloqueador solar, generalmente cada 4 horas. Lo que se puede llegar a utilizar y evita la pigmentación, utilizar sombreros o medios físicos para protegerse del sol. El enrojecimiento, hinchazón y formación de costras en el áreas tratadas también puede llegar a aparecer. Entonces hay que explicarle al paciente también que posteriormente a la eliminación, dependiendo de la lesión como encontremos, puede haber estos tipos de inconvenientes. Puede haber enrojecimiento, puede haber hinchazón de la zona y la formación de costras en el área, para lo cual tenemos que también ver o valorar cómo hemos dejado el área. Si es un área en el cual hemos profundizado y la herida está un poco profunda o está, no sé, tiene riesgo a la infección, entonces hay que dar cierto tipo de medicamentos. Puede ser antibióticos y antiinflamatorios, entonces posterior a esto. Porque si es que ya llega a infectar, esa área también tiene una mala cicatrización y se tarda la cicatrización de la piel en esa zona. Efectos secundarios, como les vengo diciendo, puede haber hiperpigmentación o hipopigmentación, puede llegar a blanco, puede ser que llegar a colocarse también blanco esa zona, es un puntito blanco. En particular en aquellos pacientes con tono de piel más oscuros. O sea, si tiene la piel bastante oscura, entonces le llegas a eliminar, esa zona se puede llegar a ver como hipopigmentada, disminución de la pigmentación en esa zona. O al revés, si es que es una persona que se desblanca, entonces le haces la eliminación en esa zona, puede llegarse a hiperpigmentar, sobre todo en las zonas visibles al sol. En cuanto a la verruga vulgar o la verruga común, que normalmente sale a veces en diferentes áreas de la piel, puede llegar a salir en las palmas de las manos, en la cara, en el rostro, en el cuerpo o en la parte palmar. Entonces hay diferentes tipos de verrugas, ¿ya? Como bien dice acá, es una hiperplasia cutánea causada por una infección del virus
trópico, generalmente por el virus del papiloma humano, que como ya le mencioné anteriormente, es donde hay diferentes tipos de cepa, una más agresiva que la otra, o sea, más virulenta, o sea, que puede llegarse a esparcir durante el cuerpo, contagiosa, ¿no? Que generalmente son como los genitales o la parte del ano o las mucosas, que generalmente se transmite por relaciones o de repente por contacto. Entonces esas lesiones pueden llegarse a infectar fácilmente. Por eso hay que tener mucho cuidado en cuanto a la eliminación de esas zonas. Siempre hay que utilizar los equipos de protección como ser guantes. Hay que tener mucho cuidado a la hora de eliminar también, ¿no? Y no lesionar todo el área de la parte genital, porque es un área donde es bastante sensible. Por lo general hay que tener bastante cuidado, y si es que tienes experiencia y ya has llegado a eliminar anteriormente, entonces podrías hacer una o dos, ¿no?, de verrugas que puedan aparecer en esa zona. Pero por lo general, si es que no hay experiencia y no hay no hay práctica en ese sentido, en todo caso mejor no llegar a eliminar, porque puedes dañar, porque es una zona bastante sensible, como le vuelvo a decir. Incluso puedes hacer que esa verruguita pueda proliferar alrededor del mismo genital o la parte del ano. Entonces mejor no tocar ese tipo de lesiones si es que no hay mucha experiencia, ¿no? Entonces ahora, aparte de eso, este tipo de verrugas, si se presenta de repente a épocas en edades tempranas, como son los niños, puede llegar a desaparecer, tiende a desaparecer espontáneamente en el curso de los años, por el sistema inmunológico. Ahora, los niños, ¿por qué se contagia de repente el papá o la mamá? De repente tenían un poco estaban contagiados, y por contacto se puede llegar a contagiar eso también. O de repente han ido a un sauna, han ido, no sé, a un lugar público en los cuales no han utilizado medidas de protección, de repente han caminado descalzos, entonces también puede llegarse a contagiar por el virus papiloma humano y producir este tipo de lesiones, como son bultitos o tumoraciones a nivel de la piel. Y entonces los diferentes tipos de verrugas, que tenemos las verrugas cutáneas, verrugas comunes, que es generalmente este tipo de verrugas comunes, las palmoplantares, que generalmente aparecen, como su propio nombre dice, en las palmas o en las plantas de los pies, pues, ¿no? También puede aparecer. Ahora, la planta de los pies es un poquito molestoso, porque puede llegar a ser doloroso, puede haber puntitos negros por la presión de los vasitos que se echan, se ponen puntos negritos, pero también es una verruga plantar. Eso más bien es un poco más difícil de eliminar, ¿no? Se puede llegar a eliminar con un bisturí alrededor, puede llegar a crecer otra vez, sí puede llegar a crecer otra vez. Entonces es muy dependiente de la técnica, dejar un poquito de margen de seguridad. Siempre hay que dejar un margen de seguridad. A lo que me refiero es que hay que llegar a profundizar. En el caso de las manos, ¿no?, o las palmas de los pies, en este caso acá, como vemos acá, aquí esos puntitos negritos, como ven, son los vasos que se han contraído, se han obstruido. Entonces son como coagulitos pequeñitos que se ponen acá. Este es a nivel de la palma de las manos, como se ve acá en la imagen, y este es así, ojo de gato, lo que le llaman, ¿no? Entonces eso puede llegar a aparecer. Si es en los pies, empieza a doler un poco. A las periunguiales, tenemos acá, estas son las periunguiales, son verrugas que aparecen en esta zona, pero generalmente no toquemos esa zona, ¿no?, porque más es la parte del tratamiento más tratamiento médico al dermatólogo, entonces tiene que ir a tratarlo. Generalmente nosotros no lo vamos a tratar esas partes. Ahora, tenemos verrugas filiformes. Las verrugas filiformes son este tipo de verrugas que son acá, miren, como sobresaliencias a nivel de la piel. Estos son filiformes. O hay verruguitas un poquito más pediculadas, como se le llama. Verrugas en mosaico también, como vemos allá. Verrugas en la mucosa también, como les he dicho. Esto, por ejemplo, es una pedicular. Este de acá. Esto es una verruguita que aparece a nivel a veces en el párpado, ¿no? Y diferentes tipos de verrugas que vemos acá. En cuanto a su fisiopatología, se invade por el virus del papiloma humano, en el cual tenemos acá, hay factores de transcripción predisponente, o sea, cuando ingresa, tenemos el P53, el factor quinasa, que estimula la proliferación celular, entonces evita estimula la diferenciación celular. Entonces una cascada en cuales hacen que las células o el virus mismo bloquea la transcripción de la E6 y E7, que son un tipo de proteínas, y hacen que la proliferación celular sea un poco más exagerada en esa zona. Entonces por eso llega a aparecer.
Como vemos acá es un gráfico mucho mejor que este de acá, es la parte molecular. Entonces acá está el virus del papiloma humano. Este ingresa a nivel o sea, infecta la célula de la dermis, el cual hace la replicación del genoma en esta zona de acá, empieza a replicar acá en la parte de la célula y inmediatamente la célula bota esto de acá. Hay una liberación, acá hay full virus del papiloma. Entonces hay una maduración de los viriones, se le llama. Entonces a nivel de la capa basal, capa espinosa, granular y el estrato, y empieza la maduración o la queratinización. Entonces hace que se reproduzca, hay una proliferación viral y una maduración de queratinocitos. Por eso empieza a verse así medio abultado o toma los diversos aspectos de las verrugas que vemos a veces en las lesiones, ¿no? En las manos, en la piel o en el nivel de la carita también, ¿no? Es en cuanto a su fisiopatología. En cuanto al tratamiento, podemos ver diferentes tipos de tratamiento. Tenemos métodos utilizados más para el tratamiento de verrugas cutáneas. También se puede dar un tratamiento psicológico, sujeción, hipnosis también se han visto, pero en menor proporción en niños sobre todo, ¿no? Entonces puede llegar a ser psicológicamente. ¿Por qué psicológicamente dirán? Porque también aumenta el sistema inmunitario. Entonces el sistema inmunitario posteriormente poco a poco va eliminando también ese tipo de virus. Ahora, tratamientos inmunomoduladores, tenemos los tópicos, tenemos los diferentes tipos de medicamentos que podemos llegar a utilizar, también tratamientos antivirales como es el indoxaluridina, también que es un inmunomodulador, es un tratamiento antiviral, perdón. Y también tenemos tratamientos destructivos como se llama la bleomicina, también el que se utiliza también, el que más se ha llegado a utilizar también es el nitrato de plata, es un poco más económico, puede pigmentar la piel, pero también ayuda a eliminar la parte de las células de las células infectadas. Ahora también tenemos tratamientos destructivos como son los de electrocoagulación, la crioterapia con nitrógeno líquido, y también tenemos tratamientos destructivos quirúrgicos, ¿no? El CO2 fraccionado y extirpación con bisturí fino también, se puede llegar a sacar con bisturí también. En lo que vamos a utilizar mayormente nosotros es el Plasmapen, ¿no? Ahora, ¿cuándo son las indicaciones de tratamiento? Se debe tratar, por norma general, se trata por el proceso infeccioso, se va a tratar como un proceso infeccioso, como yo le he dicho. Entonces, por eso hay que tener bastante cuidado en cuanto a la eliminación. Y no se sabe cuándo va a remitir, por eso se le llama. Ese trastorno debe llegar a manos profesionales, psicólogos o posibilidad, porque también provoca un poco en la edad temprana, también en los adultos, un poquito de repercusión, ¿no? En cuanto a la parte estética. Y lo que se le da también es, como le he dicho, hay un problema grave también cuando agarra a nivel de los pies, ¿no? Tratamiento, técnicas tenemos al nivel de la cara, cuello, la boca, generalmente la electrocoagulación o lo que nosotros tenemos, ¿no? Que es el Plasmapen. Podemos llegar a eliminar en la zona de acá de las verruguitas, a nivel de la cara, a nivel de la boca, del cuello, etcétera, ¿no? En la mano podemos utilizar también, si en el caso en que en la mano haya solamente una verruguita o dos verruguitas, podemos llegar a utilizar el Molplasma. Pero si en la mano vemos diferentes tipos de lesiones en varias, como se ha visto en los niños o en adultos, de repente tienen varias lesiones en esa zona, preferimos utilizar queratolíticos o criocirugía, pero eso no lo manejamos acá. Alternativa puede ser la electrocoagulación, por eso les decía. Si es que valoramos que hay pequeños verruguitas a nivel de la mano, es normal, lo podemos llegar a utilizar. En la planta de los pies también podemos llegar a utilizar la parte del Plasmapen, pero previamente, como hay un estrato córneo muy engrosado, entonces principalmente lo que vamos a utilizar son la parte del bisturí, jalar una parte, o sea, remover una parte de la verruga y de la piel, dejando un margen de seguridad, y posterior a eso recién podemos utilizar un poco el Plasmapen. Entonces eso es que es un poquito más de técnica, ¿no? Y otras alternativas tenemos infiltración con agua fina, disección de curetaje, que ya son otro tipo de técnicas. Y técnicas químicas también. Otras lesiones que sean molusco contagioso, que es una infección viral también, en las cuales tenemos que saber diferenciarlas, ¿no? Porque son de bordes regulares, son sobresalientes, son a veces un poquito blanquecinas, que son lesiones que a veces lo pueden llegar a confundir con diagnósticos diferencial de verruguitas. Entonces, pero la diferencia es el tiempo de evolución. Digamos, el paciente te viene y te dice, me ha salido una ampollita a nivel del brazo, a nivel de la mano, entonces, me ha salido en esa zona, ¿no?
pero después te dice que ha aparecido en otras zonas, se ha empezado a proliferar. Entonces, definitivamente descartamos que sea un caso de verruguitas, ¿no? Que en esas zonas. Entonces, lo mejor es no tocarlas y enviarlas con el médico, tratando para que nos descarte ese tipo ¿no? de lesión, porque a veces a primera vista podemos pensar que es un granito, un acné, o de repente a veces pensar, le sale una verruguita, y incidentalmente puede llegar a eliminar esta zona o eliminar esto y puede contagiar las demás zonas del campo. Entonces eso mejor hay que saber diferenciar bastante bien los contagios. Granuloma angiogénico, y esta es una dilatación de los vasos, esta es una urgencia dermatológica y jamás la hay que tocar, porque no es una verruga, eso claramente, o de repente podría parecer de color rojizo, pero en este caso son dilataciones de los vasos, por eso le llama granuloma angiogénico. Es una dilatación de los vasos sanguíneos en los cuales sale como una tumoración, y esta es una urgencia médica porque en cualquier momento se puede llegar a reventar y puede haber una hemorragia en esa zona. Entonces es una urgencia dermatológica, ¿ya? Indicaciones, urgencia dermatológica y técnica es el rebanado o electrocoagulación en pedículo, pero lo tiene que manejar el dermatólogo, no nosotros. Las lesiones supraepidérmicas, en lo que vamos, es un tema bastante importante, es el neus melanocítico común. Es un tipo de lesión, es el lunar más común que nosotros vemos, es el lunar común que le llamamos, mejor dicho. Sus características son ¿cuáles son? La localización generalmente es en las células néricas de la piel, en las uniones yunturales, se le llama así, compuestos o intradérmicos se le llama, ¿no? Y los tres tipos de estadios que vemos acá hay 1, 2, 3 tipos de estadios, son de tipos, ¿cómo se llama? Normal. Pero cuando ya invade otros tipos estratos de la piel, como es la dermis, como vemos acá hay una invasión de las células levíticas en esta zona, ya empieza a formar, ¿cómo se llama? El melanoma, por propiamente dicho. Ahora, el melanoma puede llegar a invadir hasta cierto tipo de la piel, y hay que tener mucho cuidado, porque cuando nosotros tratamos de repente que pensamos que es una lesión benigna, o de repente decimos que podría ser una lesión benigna y nos arriesgamos a eliminar, entonces tenemos a que estas células, ¿cómo se llama? Cancerígenas, que es el melanoma, invada los vasos, entonces puede que migrar a todo el cuerpo, entonces podemos ocasionar una iatrogenia. Lo preferible es no tocarlos si es que no tenemos la seguridad al 100% de que sea un neus melanocítico común, ¿no? Que sea así, ¿cómo se llama? Benigno. Este es el melanocítico común, como vemos así, el neus melanocítico en unión, que se le nos acá por la pigmentación que tiene acá bien dispersada en esta parte. El compuesto que está en una sola zona son los neus. El intradérmico, que es un poco más interno, que puede haber una sobresaliencia. El reticulado, que vemos también en esta zona, sí parece no hay bordes definidos, nada por el estilo, pero sí también se le puede clasificar como un común. Por eso no todos los lunares también son melanomas, pues, ¿no? Pero siempre hay criterios que hay que respetar. Patrón globular en esta zona, o patrón empedrado, porque tiene una parte de sus bordes son regulares, pero pareciera que tuviera como unas piedritas alrededor en esa zona también. Pero es una clasificación como un neus melanocítico común. Entonces, este tipo de lesiones, si es que las lesiones no cumplen con los criterios, que es la simetría, los bordes regulares, el diámetro menor a 6 milímetros de diámetro, menor a eso, o 0,5 centímetros de diámetro, mejor es no, o la coloración también, si es que hay una coloración distinta, o sea, me refiero a que hay una coloración roja, negra, azulada, entonces hay diferentes tipos de coloración, entonces en ese momento no hay que intervenir ese tipo de lesiones, porque como les vuelvo a decir, puede ser una lesión maligna en la cual podemos comprometer un poco más, pues, ¿no? Para su decisión por motivos cosméticos también se puede hacer, pero nunca hay que quitar este tipo de por el electrocauterizador. Siempre hay que enviar las muestras anatomopatológicas. ¿A qué me refiero? Al laboratorio. Hay que hacer un tipo de, de estudio de ese tipo de lunar que extraemos. Ahora, nosotros utilizamos el plasma pen. Lo que pasa con el plasma pen es que destruyes todo el lunar. No puedes, o sea, ya sea si es chiquitito o sea grande, destruyes la parte del lunar. Entonces, enviar esa muestra ya no se puede hacer. A veces se destruye todo, entonces ya no se puede enviar.
Siempre los lunares se puede extraer por bisturí o curetaje, pues, ¿no? Se saca, extrae completamente el lunar y eso se envía al laboratorio. Y el laboratorio lo analiza y nos dice si es una lesión benigna o maligna. Entonces, si es una lesión benigna, eso no hay ningún problema, solamente un pequeño tiempo de vigilancia, nada más. Si es una lesión maligna, ya se trata con otro tipo de tratamientos, se puede llegar incluso a recibir esta radiación, etcétera, ¿no? Entonces podemos ver eso. ¿Ya? Ahora, los criterios más comunes del ABC para detectar los melanomas, como ya le he visto, ya le he explicado, tenemos la simetría, los bordes, el color, el diámetro y la evolución generalmente. Ahora, en cuanto a la simetría, ¿cuál es un melanoma normal, un lunar normal, como dicen? Cuando los bordes son simétricos en esta zona, o sea, los bordes son simétricos, el borde es regular, los bordes lisos no están así como en esta forma de acá, que hay bordes no lisos, el color, un solo tono de color, o en este caso tiene que tener, el diámetro es menor a 1 centímetro, o sea, generalmente, o la literatura lo dice a 6 milímetros, y una evolución que sea, ¿cómo se llama?, de largo tiempo. Te dijo, siempre he tenido ese tipo de lunar, ya lo he tenido años. Si en el caso te diga, no, este lunar ha empezado a crecer en los últimos años, ya es un indicativo de que ya hay un cambio, un comportamiento de su forma, de su color, entonces eso es en cuanto a la evolución. En cuanto si sospechamos que es un melanoma, los bordes son, como le he dicho, asimétricos, los bordes no son lisos, hay bordes así, ¿cómo se llama? No es uniforme, hay de muchos colores, hay zonas rojas, hay zonas negras, azuladas, es más de 1 centímetro que ha crecido, y también el tiempo de evolución es, los últimos años ha crecido, ha cambiado de forma, color, entonces sospechamos que es una lesión maligna. Entonces hay que tener siempre la seguridad de que sea una lesión benigna, que es el neus melanocítico común, ¿no? Entonces esos son 4 los criterios. El melanoma es un cáncer de piel que se origina en los melanocitos, de las células que dan color a la piel. Es el tipo más grave de cáncer de piel que hay. Los síntomas son, como les mencioné, también el cambio de tamaño, forma, contextura del lunar, posiblemente, o sea, en los últimos años. De repente ha tenido un lunar bastante tiempo, y en los últimos años, en los últimos meses ha tenido un cambio de tamaño, forma, color y la contextura del lunar. Entonces se puede presumir, o sea, los síntomas que se dan para un tipo de melanoma, ¿no? Aparición de un lunar nuevo. De repente hay una paciente y te dice, no, nunca he tenido un lunar en la carita o en la mano, y ha aparecido de repente y ha empezado a crecer. Entonces también es un síntoma. Coloración dispareja, como hemos visto acá, hay zonas donde está color negro, color rojo, entonces hay diferentes tipos de coloración. Entonces también puede incluir, o sea, como dice acá, tonalidades negras, cafés o tipo canela también en esas zonas. Eso me da otro síntoma. Bordes irregulares, iguales o borrosos, como vemos en esta zona, o también mayor a 6 milímetros de diámetro que tenga, entonces también es otro signo de que puede ser un tipo de melanoma. En esos casos, cuando no cumple ni uno de los criterios, siempre hay que sospechar que es una lesión maligna y no tocar, generalmente. Acá vamos con los niveles de la clasificación de Clark. Tenemos nivel 1, nivel 2, nivel 3. Hasta acá es una benigna, ¿no? Y acá cuando ya hablamos de este tipo de clasificación en nivel 4, ya vemos un melanoma. Y este es un melanoma metastásico, que se le llama, porque hay una proliferación. Entonces invade diferentes tipos de la piel. Primeramente la epidermis, dermis papilar, después conexiones intradérmicas, la dermis reticular, por ejemplo, en esta zona ya está invadiendo acá el melanoma metastásico, que es el nivel 5, y el tejido celular subcutáneo, porque ya está invadiendo otro tipo de piel, entonces ya está diseminándose. Entonces hay que tener bastante cuidado con este tipo de esto. Siempre el melanoma, o de repente una lesión maligna que sospechamos, siempre hay que mandarlo al dermatólogo, y el dermatólogo va a hacer una dermatoscopía, como vemos acá, y en la dermatoscopía y la computadora ya van a decir qué tipo de coloración. Eso es mucho mejor, mejor que la visión pues, que tenemos nosotros, ¿no? Y después, posteriormente, ya vemos los diferentes tipos, en qué clasificación se encuentran, ¿no? Hasta un invasor.
normal, que es desde la citología, o sea, de una piel, un lunar normal, que es, puede pasar diferentes tipos de estadio y invadir otros tipos de tejidos y hacer vía un carcinoma, ¿no? La dermatoscopía me va a lanzar el tipo de lesión, si es un nevo maduro, un neoplastia, displásico, melanoma o un acanthoma celular, un carcinoma vascular. Entonces va a tener diferente tipo de, ¿cómo se llama? Esquemas. Aquello es el esquema, por ejemplo, es lo que me arroja la dermatoscopía computarizada. Entonces ya eso me dice qué tipo de lesiones. No lo vamos a profundizar mucho eso, ¿no? Hay otro tipo de lesión que también a veces vienen, he visto, ¿no? Que vienen con un neomelanocítico congénito. Son lesiones o lunares grandes, extensos, ¿no? Que a veces hasta en la cara da o de repente tiene hasta pelitos en esa zona. Entonces son de tipo que hablan desde el nacimiento. Ahora, este tipo de lesiones están en el momento de nacimiento y se presentan de 1 a un 5% de los recién nacidos. Ahora, en este caso hay que, ¿cómo se llama? Hay que manejarlo con mucho cuidado, no hay que llegar a eliminar, por lo general no lo eliminan porque es una amplia zona, en el cual puede llegar, sí puede ser benigno, sí, pero va a dejar una cicatriz extensa, entonces es mejor no llegar a eliminarlo, porque es un lunar en el cual va a quedar una gran cicatriz, no, mejor no acá. Entonces, de acuerdo a su tamaño puede ser dividido en 3 categorías: pequeño, mediano o gigante. Pequeño, menor a 0,5 centímetros. El riesgo de malignización es muy bajo y se da a edades adultas, por ejemplo, generalmente. Mediano es el mayor a 1,5 y menor a 20 centímetros. ¿Puede haber llegar a ese tipo de lunar? Sí puede haber. Y puede haber un riesgo de malignización bajo y se hace a edades adultas, y gigante mayor a 20 centímetros y el riesgo de malignización si es de 10 a un 15% antes de los 10 años de vida. Eso es en cuanto al neomelanocítico congénito. Porque siempre vienen pacientes y dicen, ¿puede eliminar este tipo de lunar? Porque nosotros hacemos eliminación. Entonces, el paciente viene con la esperanza de que lo va a eliminar y va a quedar bien. No es así, no va a quedar una pequeña cicatriz siempre. Hay que tener mucho cuidado con eso. Preferiblemente no. En cuanto a las indicaciones del plasmapen, como le he mencionado, el plasmapen tiene muchas utilidades aparte de la eliminación de lunares, acrocordones, fibromas, o lunares. Puede ser a nivel de la cara, puede ser líneas de acordeón, puede ser cicatrices de acné, también puede llegar a eliminar de acuerdo a la técnica que tengas. Las patitas de gallo también puede llegar a hacerse eliminado por pequeños punteos en esa zona, sin llegar a estratos, o sea, sin dañar la parte de la dermis, solamente la epidermis. También la región frontal, las líneas de expresión, los pliegues nasogenianos también puede llegar a mejorarlo, el código en barras también en esta zona, y en el cuello, léntigos solares, estrías, fibromas blandos y la flacidez también puede llegarse a tratar con el plasmapen. Es una técnica que todavía no lo manejamos acá, ¿no? Para eso también se puede utilizar. Contraindicaciones en cuanto a algo general, ¿no? Pacientes con anemia, alergias a los anestésicos, también de repente hay que preguntar siempre a qué eres alérgico. Puedes colocarle la lidocaína y puede ser alérgico también, hay que tener mucho cuidado. Pacientes con asma, también para pacientes con marcas de nacimiento, manchas de vino, de oporto también, hay las mongolianas, manchas de mongólicas, esos también, eso no hay que llegar a eliminar. La blefaroplastia también se puede llegar a hacer con esto, no, contraindicación, perdón, en pacientes que se han realizado blefaroplastia, toxina botulínica de 21 días antes también, los pacientes que pueden hacer. Doctor, tenemos preguntas de nuestros participantes. Nos preguntan, ¿también se eliminan en los genitales? Sí se puede llegar a eliminar, pero con mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado en cuanto a la utilización de agentes de protección, porque el virus del papiloma humano en esas zonas es bastante contagioso. Entonces ahora hay que evitar la laceración de la área de la parte del genital, porque puede llegar a diseminar ese mismo, porque es bastante contagioso. A nivel de las mucosas igual manera, sí se puede llegar a eliminar, sí, pero dependiendo del tipo de lesión también. Si es una lesión, 2 lesiones, o es bastantes lesiones, ya no lo manejamos nosotros, lo puede manejar ya el dermatólogo. Ok, nos hacen otra pregunta también y nos dicen, si tengo acrocordones y me sacaron y luego de un año vuelve a crecer, ¿eso es normal? Se supone que eliminan para siempre las verrugas.
Ahí está un poco mal. Los acrocordones y las verrugas son muy diferentes. Las verrugas sí son productos, por eso es tratada como una infección. Es producido por el virus papiloma humano, que ya lo he mencionado. En cambio, los acrocordones o los fibromas son tumoraciones benignas que pueden tener diferentes tipos de causas. Puede ser por roce de la ropa, por presión, puede ser también por resistencia a la insulina. En todo caso, si los fibromas o los acrocordones se eliminan para siempre. Pueden volver a aparecer, sí pueden volver a aparecer. ¿En qué casos? De repente son pacientes diabéticos, de pacientes con resistencia a la insulina, o sea, tienden a tener resistencia a la insulina, pueden aparecer nuevos acrocordones. O de repente hay personas que utilizan la ropa muy apretada en esa zona, entonces puede llegar también por el roce, puede llegar a formarse otra vez. Ahora, ¿el mismo acrocordón vuelve a crecer? Generalmente no. Pero puede aparecer en otras zonas, sí puede llegar a aparecer.